Señoras y señores, damos la bienvenida a la doctora Luisa Fernanda Caldas Botero, que ha titulado Las garantías del derecho penal frente a la inteligencia artificial. La doctora Caldas Botero es abogada y especialista en ciencias penales y criminológicas de la Universidad Externado de Colombia. Actualmente se desempeña como coordinadora del Departamento de Derecho Penal y docente de pregrado y posgrado de esa misma universidad. De estudios se ha destacado en la parte de consultoría, abogada consultora, asesora y litigante. Cursa estudios de doctorado en Derecho en la Universidad Externado de Colombia y es miembro de la Academia. Doctora Luisa Fernanda Caldas Botero, bienvenida, tiene la palabra. Buenos días, muchísimas gracias doctora Ana Julieta por la invitación, muchísimas gracias a todos los magistrados del tribunal y a todos los demás funcionarios, jueces y digamos las personas que trabajan aquí en la rama y que hacen posible este evento y que me permiten compartir de nuevo con ustedes. Bien, la idea de esta conferencia es mostrarles cómo en el ejercicio diario del derecho, nosotros nos enfrentamos a múltiples retos que no dependen de nosotros, sino dependen de la sociedad. De cómo en el derecho nosotros necesitamos armonizar lo que hacemos en el derecho con lo que pasa en la sociedad. Nosotros no podemos divorciarnos de alguna forma entre lo que hacemos los abogados, lo que hace la administración de justicia y lo que está pasando paralelamente en una sociedad. Sin embargo, en ese estudio, digamos, de esos dos componentes, pues evidentemente tampoco podemos sacrificar las finalidades del derecho y tampoco podemos sacrificar la administración de justicia. Evidentemente, la sociedad nos ofrece herramientas que en algunas ocasiones puede que entren en tensión con las garantías del proceso penal. Y entonces, eso es lo que quiero mostrarles, como las dos caras de la moneda. ¿Para qué nos está sirviendo en este momento la inteligencia artificial desde el punto de vista del derecho penal? ¿Cómo la estamos usando desde el punto de vista del derecho penal? Y cómo eso nos está generando una tensión con las garantías del proceso penal. Y cómo entonces esto nos obliga a tomar decisiones. ¿Por qué? Porque definitivamente no todo, por supuesto, es bueno y no todo, por supuesto, nos va a reportar beneficios y hasta dónde estamos dispuestos a sacrificar garantías del proceso, hasta dónde estamos dispuestos a sacrificar derechos de los ciudadanos por el uso de estas tecnologías. Entonces, miremos la primera cara de la moneda y la primera cara de la moneda es… La primera cara de la moneda es ¿qué es la inteligencia artificial y cómo la estamos usando, por lo menos en el derecho penal? Si nosotros digamos que buscamos definiciones de inteligencia artificial, pues vamos a encontrar montones de definiciones, unas más complejas, unas más técnicas, otras un poco más sencillas. Y entonces aquí quisiera referirme solamente a dos instrumentos muy concretos de carácter internacional, que son la resolución de la Unión Europea, muy reciente por cierto, del año 2024, de 13 de junio, que es la resolución UE 2024-1689, y una resolución también muy reciente de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 21 de marzo del 2024. De estos dos instrumentos yo rescato algo, y es que los dos tienen el mismo eje, y es regular la inteligencia artificial para que los usos de la inteligencia artificial no terminen siendo perjudiciales para el ser humano. Y eso por supuesto no se limita al derecho, pues eso tiene que ver con todos los ámbitos de nuestra vida diaria, porque es que nosotros estamos expuestos a la tecnología todo el tiempo. Entonces la pregunta es,
y en lo que se han preocupado los estados es cómo hacemos para que esa exposición del ser humano a la tecnología no termine siendo contraria a los derechos del ciudadano. Y entonces aquí, como les digo, pues nos vamos a centrar solo en lo que tiene que ver con el derecho y el derecho penal. Y para eso entonces quiero rescatar la definición de la Unión Europea sobre inteligencia artificial. Lo primero es que encuentra esta resolución que la inteligencia artificial es un conjunto de tecnologías en rápida evolución que contribuye a generar beneficios económicos, medioambientales y sociales en todos los sectores económicos y actividades sociales. Miren que es una definición muy simple y es un conjunto de tecnologías. Ahora, ¿qué dice en relación con las dos principales características de la inteligencia artificial? La primera característica es que esos sistemas tienen una capacidad de inferencia, es decir, que tienen una capacidad de obtener resultados de salida, ya sean predicciones, contenidos, recomendaciones o decisiones. Y la segunda característica de estos sistemas tecnológicos de inteligencia artificial es que tienen la capacidad de deducir modelos o algoritmos. Miren ustedes, dos características muy particulares: deducción de modelos o algoritmos e inferencias, a través de las cuales llegan a conclusiones, recomendaciones, decisiones. Y entonces, establecido ese marco, que seguramente pues puede ser una definición muy sencilla, pero pues nos sirve para lo que nosotros requerimos en este momento y para el entendimiento que nosotros como abogados requerimos, miremos cómo hace uso el derecho penal y el proceso penal de esas inteligencias artificiales. Entonces, para una mejor comprensión y tal vez para hacer más sencillo el tema, lo que hice fue dividirlo en tres grupos: cómo se utiliza prejudicialmente, cómo se utiliza judicialmente y cómo se utiliza en otros usos de carácter no judicial, pero que son de apoyo obviamente a la actividad de la administración de justicia. En los prejudiciales es importante tener en cuenta que tenemos desarrollos de inteligencia artificial que permiten diseñar políticas criminales, que permiten establecer cuáles serían esos ámbitos en los cuales la administración pública tendría que enfocarse. ¿Para qué? Para desarrollar políticas públicas que permitan diseñar una política criminal que esté enfocada a las necesidades propias de ese país, de esa población, de esa región. Digamos, serían políticas públicas no necesariamente nacionales, sino locales y regionales. Y asimismo, presentarle, por supuesto, al legislador un instrumento para que pueda legislar, es decir, cómo debe diseñar la ley, cómo debe orientar la ley desde el punto de vista penal. Miren ustedes que estos, por supuesto, son elementos de inteligencia artificial que tienen más que todo una finalidad preventiva. Hay un segundo grupo que son las inteligencias artificiales que se usan en materia de policía, de actividades de policía. Y aquí lo que buscan esos desarrollos de inteligencia artificial que incluso se aplican en Colombia. Hay una entrevista que dio recientemente el director de la policía de la Oficina de Tecnologías de la Información, en la cual decía que ellos utilizan herramientas de inteligencia artificial como estas que les permiten, por ejemplo, detectar y prevenir o anticiparse a ataques de carácter cibernético, ataques informáticos que le permiten bloquear esos ataques, y que obviamente esa anticipación se obtiene a través de tecnologías de inteligencia artificial. O por ejemplo, tecnologías de inteligencia artificial que les permiten geolocalizar, identificar patrones delictivos y que les dicen: mire, hay que establecer una estrategia para proteger esta zona, para proteger este grupo de personas, allá suceden estos delitos a determinadas horas, en determinados, digamos que en determinados eventos. Entonces miren ustedes cómo es un instrumento para que la policía diseñe cómo va a proteger a su población. Sigue siendo, por supuesto, un instrumento preventivo. Y también desde el punto de vista de la policía están los instrumentos de inteligencia artificial que permiten hacer perfilamiento criminal, que también, por supuesto, les otorgan una herramienta preventiva. Ahora, hay otro grupo de herramientas también dentro de lo prejudicial que son las medidas de protección a víctimas. Hay sistemas de inteligencia artificial que, por ejemplo, se han desarrollado en España, que se han desarrollado en Uruguay, en Argentina, relacionados con la medición de riesgo de las víctimas. Entonces allí lo que se busca es, a través del desarrollo de inteligencia artificial, analizar cuáles son los riesgos de personas potenciales víctimas de ciertos delitos, sobre todo muy utilizados en violencias de género y en violencias domésticas, para medir qué tanto está esa persona expuesta a un riesgo de sufrir un ataque como violencia de género o un ataque como violencia doméstica, y qué medidas preventivas se le podrían dar a la víctima para evitar ese ataque a sus bienes jurídicos.
Hay otro grupo, que es el grupo de las inteligencias artificiales, por ejemplo, de identificación de denuncias falsas, que lo utilizan en España. Y es una inteligencia artificial que le permite filtrar una denuncia falsa de una denuncia verdadera. ¿Cómo? A partir de patrones. A partir de patrones que desarrolla la inteligencia artificial, que identifica que normalmente tiene una denuncia falsa, y por supuesto eso no significa que se deseche de manera automática, sino que requiere, digamos, una revisión adicional, pero permite darle un camino, digamos, por lo menos más ágil a las que sí son reales. Y finalmente, un sistema de identificación de presuntos delincuentes a partir de los datos que existen en las redes. Por ejemplo, piensen ustedes, la información de redes sociales, información de circuitos cerrados de televisión, información de nosotros de todos los días que dejamos en los relojes, en los celulares, en los aparatos que utilizamos para la casa, los asistentes como Siri, como Alexa, etcétera. A partir de todas estas informaciones que se recogen y estos datos, se pueden identificar presuntos delincuentes. Claro, esto ya tiene un nivel un poco más elevado desde el punto de vista de la tensión que puede generar con las garantías, pero sigue estando, digamos, dentro de lo preventivo, dentro de lo prejudicial. Ahora, miremos el segundo grupo, que son las judiciales. Las judiciales las tengo divididas entre judiciales relacionadas con investigación, judiciales relacionadas con juicio y judiciales relacionadas con ejecución de la sanción. Si miramos las judiciales relacionadas con investigación, pues evidentemente hoy en día se han desarrollado muchas herramientas de investigación, por ejemplo, para identificación de personas, reconocimientos faciales, reconocimientos de voz, reconocimientos biométricos, que incluso funcionan de manera remota y que tienen un gran cuestionamiento, por ejemplo, en esa resolución de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque precisamente esto permite agilizar esa investigación o prestar herramientas adicionales para que esa investigación pueda ser un poco más ágil y más eficiente. Digamos que tiene, por supuesto, su tensión especialmente con el derecho a la intimidad, pero digamos que bien usada en principio pareciera que con los controles requeridos no tendría una mayor oposición. Ahora, hay otro grupo de herramientas que estas sí son un poco más complejas y muchísimo más cuestionadas, que son las relacionadas con la valoración de riesgo de reincidencia y la valoración de riesgo de peligrosidad. Estas herramientas se utilizan especialmente a efectos de determinar si una persona debe quedar cubierta o no por una medida de aseguramiento dentro del proceso penal, si debe estar en libertad durante el proceso o no. Digamos que son herramientas que permiten medir qué tan peligroso puede ser el sujeto, y estas herramientas desafortunadamente sí existen y sí funcionan judicialmente en la actualidad, y son particularmente dos: la que se utiliza en Estados Unidos, que es Compass, que tiene una validación de la Administración de Justicia en Estados Unidos, luego vamos un poco a hablar de ella, y hay una en la Unión Europea, específicamente en Inglaterra, que se llama HART. Y nosotros pues tenemos hasta nuestros pinos del 2019, en el cual la Fiscalía en Colombia intentó desarrollar una que se llama Prisma. No sé en qué esté Prisma en este momento, pero porque no aparece nada después de ese piloto del 2019, pero digamos que era una herramienta muy similar que se intentó desarrollar acá. Esto, por supuesto, ustedes ya lo saben y lo podrán advertir, es un retorno al peligrosismo, pero ya no de acuerdo al tamaño de la oreja, sino de acuerdo a qué porcentaje de peligrosidad le bota la máquina. Pero sobre esto vamos a volver ahorita. Ahora, en el segundo grupo de las judiciales, es decir, en las de etapa de juicio, es importante tener en cuenta que hay varias herramientas que permiten, ojo, no valorar la prueba, sino facilitar el análisis de la prueba, facilitar que digamos que el funcionario que debe valorar la prueba pueda sistematizar lo que tiene, pueda hacer una digamos que de alguna forma pueda utilizar los datos que tiene y sistematizarlos a través de herramientas de inteligencia artificial, que le saca resúmenes, que le hace transcripciones, que digamos le permite hacer más fácil su labor a la hora de analizar la prueba, pero no valora la prueba. Ahora, hay otro grupo que también son sistemas de valoración de riesgo, pero miren ustedes, ya no para la medida de aseguramiento, sino para la imposición de la sanción. Y entonces estos sistemas de valoración de riesgo lo que hacen es determinar
qué tanto tiempo requiere esa persona para resocializarse, para reintegrarse a la sociedad. Y ojo, esto es muy grave, ¿por qué? Porque entonces la determinación de la sanción no depende de lo que usted hizo, es decir, derecho penal de acto, sino depende de lo que usted requiere para resocializarse, de su tratamiento individual. Entonces, si tenemos en cuenta esa herramienta a la hora de determinar la pena, a la hora de determinar la sanción, pues su pena no va a depender exclusivamente de un principio de culpabilidad como lo conocemos, sino que va a depender es de qué tan peligrosa es esa persona desde el punto de vista, por supuesto, del análisis de la inteligencia artificial y cuánto tiempo requiere esa persona para su readaptación y reintegración a la sociedad. Y eso, por supuesto, nos pone en una tensión importante en relación con el principio del derecho penal de acto, con el principio de culpabilidad y con el principio de proporcionalidad de la sanción, porque la sanción ya no es proporcional a lo que se hace, sino a lo que en el futuro requiere usted para su resocialización. Y en un tercer nivel están las herramientas relacionadas con la ejecución de la sanción, que son herramientas que le permiten establecer al Estado a través de la inteligencia artificial si esa persona puede estar en libertad o no puede estar en libertad, por ejemplo, a efectos de subrogados, si esa persona requiere un determinado tratamiento o requiere otro tratamiento, si debe estar recluida en un patio especial o en otro. Y esto, aunque cuando nos pareciera tan lejano, está mucho más cerca de lo que nosotros creemos. ¿Por qué? Porque esto también lo hace la herramienta que les había mencionado antes, que es Compass. Y aquí les voy a hacer un énfasis específico en la herramienta. ¿Por qué? Porque esta herramienta ya ha sido usada en Estados Unidos y existen pronunciamientos jurisprudenciales. Y hay un caso muy, icónico en Estados Unidos, que es el caso Loomis, Wisconsin. En ese caso, ese señor Loomis fue condenado. El delito era un tiroteo, él dispara desde un carro, está el delito contra la seguridad pública, el porte ilegal de armas, ni siquiera hubo personas lesionadas ni muertos, digamos que el hecho delictivo como tal fue solamente el haber disparado desde un vehículo en movimiento. A él lo condenan efectivamente y cuando se apela su condena hay 3 puntos concretos en los que se centra la apelación. El primer punto es que Loomis es condenado por este delito y para la condena de Loomis se utiliza la herramienta Compass. Compass es una herramienta que es desarrollada por una empresa de carácter privado y por tanto el algoritmo que utiliza esta herramienta para poder medir la peligrosidad del sujeto es un algoritmo secreto sobre el cual existe reserva industrial. Entonces yo no puedo saber cómo razona la máquina a efectos de obtener ese resultado y entonces yo no puedo discutir lo que la máquina está afirmando. Yo no puedo discutir el 20, el 30 o el 200 o el 100% que arroje la máquina. ¿Por qué? Porque simplemente no sé cómo funciona la máquina y como está protegida, entonces ese es el primer argumento de la apelación, violación a su derecho de defensa y al debido proceso. Un segundo argumento de su apelación está centrado en que su sanción no fue una sanción individualizada por lo que él era, sino es una sanción que tiene en cuenta la generalidad de los sujetos. ¿Y la razón es cuál? La razón es que esos desarrollos de inteligencia artificial funcionan no a partir de datos exclusivos de la persona que está siendo procesada, sino a partir de datos de toda la comunidad, que no sabemos exactamente cuál comunidad es. Allí hay datos desde el punto de vista social, económico, cultural, de un grupo de personas, porque para que el algoritmo funcione necesita los datos de muchas personas y entonces lo que no sabemos es qué dicen concretamente esos datos. ¿Por qué? Porque recuerden que quien alimenta los datos y quien alimenta, el programa es un particular, un privado, sobre el cual nosotros no tenemos ni dominio ni conocimiento, porque esa herramienta es de un particular. Y allí él dice, no me tienen en cuenta a mí, me tienen en cuenta los datos que bota una máquina por una población. Y el tercer argumento es un argumento relacionado con un estereotipo de género, porque dentro de los elementos que tiene en cuenta el algoritmo a efectos de determinar la peligrosidad está la raza, está el sexo, está la condición económica, la condición social, y él exclusivamente dice que es evidente que en los estudios estadísticos, los hombres tienen un nivel mayor de reincidencia que las mujeres. Entonces, en esta máquina, un hombre siempre va a tener un nivel de reincidencia más alto que una mujer, pero no un nivel de reincidencia medido
en relación con esa persona en particular, sino con la generalidad. Entonces es un nivel de reincidencia medido con la estadística. Y entonces él dice, ustedes están discriminándome porque entonces ustedes me están otorgando un puntaje más alto solo por el hecho de ser hombre. Entonces, adicionalmente, yo no sé qué peso le está dando usted a esas variables. Esa apelación la conoce el tribunal de Wisconsin, y en Wisconsin le dan la razón al juez de primera instancia, respaldan la sentencia, respaldan la herramienta de inteligencia artificial, y digamos que una de las salvedades que hacen es decir que finalmente eso es un instrumento de apoyo para el juez, pero que no es un instrumento que define o que determina la decisión del juez. Sin embargo, ustedes como jueces lo tendrán muy claro que después de que una herramienta de esas le salga a usted con que tiene el 90% de probabilidad de reincidencia, usted no lo va a dejar irse para la casa, claramente. Y entonces allí lo que sucede es que se genera un sesgo, que es el sesgo del anclaje. ¿En qué sentido? En el sentido que lo que va a buscar el funcionario es respaldar lo que dice la máquina, todo lo contrario a lo que se esperaría. ¿Por qué? Precisamente por la responsabilidad que eso implicaría para el funcionario. Si usted me está trayendo como fiscalía o como Estado un documento de la máquina que dice que esa persona tiene 90% de probabilidad de volver a reincidir en el delito, pues yo tengo que buscar la argumentación para darle la razón a la máquina, no para irme en contra de la máquina, y ese es el sesgo que genera adicionalmente. Entonces, hasta ahí, digamos, esa es la cara de la moneda judicial. Hay otras, digamos, herramientas de inteligencia artificial, no judiciales, pero sí de apoyo a la gestión, que son las que pongo allá al final, que son las de reparto de cargas de trabajo, que son las que hacen borrados, por ejemplo, de datos sensibles de las sentencias de manera automática. Es decir, ustedes no necesitan ya a alguien allá que se sienta a tacharlo nombre y a ponerle no Juan Pérez, sino JPC, y cambian los lugares. No, ya, digamos, automáticamente él modifica la información y automáticamente, por ejemplo, hace borrado de imágenes en las audiencias cuando se trata, por ejemplo, de menores de edad o de personas a las que hay que protegerles su identidad. Entonces, allí digamos que son herramientas más de carácter administrativo, de gestión de procesos, etcétera, que frente a ellas pues diría, pues en principio no hay problema. Entonces, esa es la cara A, y es cómo se está usando, en qué lo estamos usando y para qué sirve. Ahora, tengo una cara B. La cara B, ¿qué dice? La cara B dice, bueno, ¿y eso cómo nos afecta en las garantías de los ciudadanos? ¿Cómo nos afecta eso desde el punto de vista de esa tensión que hemos planteado del eficientismo y el garantismo? Porque es que es lo que les planteaba hace un momento, y es que es el mismo peligrosismo que medíamos hace 60 o 70 años, pero ahora lo estamos midiendo con un argumento de autoridad, que es el argumento de la tecnología que supuestamente no se equivoca, que supuestamente es objetiva, que supuestamente no tiene sesgos como los seres humanos que nos equivocamos y nos sesgamos, pero todo eso evidentemente no es cierto. ¿Y por qué? Miremos entonces cómo se afectan esas garantías concretamente. Primero, legitimidad del derecho penal y legitimidad del poder sancionatorio del Estado. Mire, ¿cuál es el problema que ocurre acá? Para que la inteligencia artificial pueda tener respaldo, tiene que generar confianza, y yo sé que esto ya lo han mencionado en intervenciones anteriores. Ese es uno de los principios de la tecnología, que genere confianza. Y si algo que nos genera desconfianza es lo que se incorpora, digamos, en el centro de la decisión judicial, pues evidentemente eso va a afectar la administración de justicia, porque va a hacer que la ciudadanía desconfíe de esa administración de justicia. Un elemento indispensable para la legitimidad del poder punitivo del Estado es la confianza de la ciudadanía en ese poder del Estado. Entonces, si yo desconfío de ese poder del Estado, y claramente que desconfío porque es un poder que yo no controlo, la inteligencia artificial, pues evidentemente eso va a tener una repercusión importante en la posibilidad de que el ciudadano aumente la violación de la ley porque no confía en quien lo va a juzgar. Ahora, esto también, ¿en qué se refleja? Se refleja en lo que hablábamos ahora. Si esas inteligencias artificiales además dependen de empresas privadas que las desarrollan y a las cuales yo no puedo acceder en los códigos para poder controvertir lo que dice la máquina, pues evidentemente eso genera mayor desconfianza. E incluso cuando los códigos son abiertos, que es lo que han hecho algunos países para bloquear ese problema, que es desarrollarlo desde el punto de vista oficial y hacer el código público, lo cierto es que estas máquinas tienen, digamos, una particularidad, y es que aprenden ellas mismas, por eso es inteligencia artificial, y ellas, a partir de la alimentación de la información, ellas empiezan a crear unos patrones que se salen de la programación que les hacen. Y
entonces allí el problema es que se pierde el control del código y pues volvemos al mismo punto, y es, digamos, la oscuridad o lo que se conoce en la literatura como las cajas negras que existen en la inteligencia artificial, y es, yo no puedo, digamos, reprochar o no puedo controvertir lo que no conozco, lo que desconozco. Eso frente a la legitimidad. Frente al punto de vista del juez natural, juez imparcial y juez independiente. Aquí, por supuesto, prima un argumento muy importante, y es el argumento de ¿por qué a mí me juzga un juez y no otra persona? ¿Por qué me juzga un juez? Porque yo necesito que me juzgue un par, porque nosotros en la administración de justicia, digamos, desde el punto de vista filosófico, siempre buscamos que quien nos juzgue sea otro ciudadano, que sea un par nuestro. ¿Para qué? Para sentir que existe una equidad en el juzgamiento. Entonces, yo no soy par de la máquina, no puedo ser par de la máquina no es mi par. Entonces, allí evidentemente hay un problema desde el punto de vista que hablábamos ahorita de la confianza. Pero adicionalmente, aquí hay un problema con la independencia. ¿Por qué? Porque si la máquina la programa un tercero que yo no conozco quién es, que es un particular, que no es el juez, es que el juez no es el que alimenta ni el que programa la máquina, eso lo hace un tercero, un ingeniero, o sea, alguien que ni siquiera sabemos dónde está, es más, puede estar en otro país. Entonces la pregunta allí es, ¿y dónde está entonces la independencia de la justicia? Pues no hay independencia, porque allí el problema es que estamos dependiendo de unas empresas de carácter privado que son las que desarrollan este tipo de herramientas y las alimentan. Ahora, desde el punto de vista de la imparcialidad, pues allí tampoco puede haber imparcialidad por una razón, por los sesgos a los que hemos hecho referencia. La máquina se puede sesgar. ¿Por qué? Porque depende de los datos que yo le ponga a la máquina. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Compass, un sesgo muy claro de esa máquina es el sesgo racial, y allá hay estudios en Estados Unidos que demuestran que esa máquina a las personas que son de la población afroamericana necesariamente siempre les arroja un valor mayor de reincidencia. ¿Por qué? Porque están sesgadas. La máquina que existe o el desarrollo que existe en la Unión Europea, en Inglaterra, también se le ha detectado un sesgo, pero desde el punto de vista de la pobreza. Normalmente eleva las posibilidades de reincidencia del pobre. Entonces, allí miren ustedes cómo a la final la máquina tampoco es objetiva, depende cómo yo programe la máquina. Y en relación con la independencia del juez, pues, perdón, y en relación con el sesgo que puede, digamos, de la igualdad, pues evidentemente existen unos problemas desde el punto de vista de la discriminación y la estigmatización, que puede ser discriminación o estigmatización de cualquier tipo. Ya miramos un racial, miramos una discriminación social, pero también puede haber discriminaciones, piensen ustedes, en los casos de los inmigrantes, que son un caso complejo y sensible en la actualidad. Entonces, desde ese punto de vista, tampoco tendríamos una garantía de ese juez necesariamente imparcial. Ahora, miremos el derecho de defensa y el debido proceso. Evidentemente, ustedes ya habrán podido advertir que es muy difícil defenderse, como decíamos, de algo que yo no sé cómo funciona. Cuando yo llevo un perito al proceso, a mí lo primero que me tiene que decir el perito es qué técnica aplicó, cuál fue el procedimiento, cuál fue su herramienta, cuál fue el mecanismo que utilizó para llegar a esa conclusión. Si yo no sé eso, yo no tengo cómo controvertir al perito. Aquí pasa lo mismo. Si yo no sé cómo la máquina se alimenta, si yo no sé cómo la máquina cuáles son los datos que están en la máquina y ni cómo los procesa, pues no los puedo discutir. Entonces, desde el punto de vista de la defensa también. Pero miren ustedes esto, si se supone que es mejor porque es objetiva, se supone, porque se supone que es infalible, porque es la máquina, no se equivoca, ¿yo cómo interpongo un recurso? ¿Cómo logro decir que una apelación de una decisión si finalmente estoy cuestionando algo que se supone que no tiene los errores que tenemos los seres humanos? Entonces miren que desde el punto de vista del ejercicio de los recursos también hay una limitación importante, pero adicionalmente, ¿cómo sé que la máquina, por ejemplo, puede estar equivocada y cómo demuestro que está equivocada? Entonces, desde allí también. Ahora, piensen en los costos. Esto, por supuesto, hace más costosa la administración de justicia y la hace más costosa además para quien se va a defender. Entonces, adicionalmente se genera una brecha mayor entre la administración de justicia y el ciudadano y por supuesto, pues esto lo que hace es que, digamos que no solo se impacte el derecho de defensa, sino el principio de igualdad de armas. Ahora, desde el punto de vista de la presunción de inocencia y el indubio pro reo, lo mismo.
¿qué es lo que pasa con la presunción de inocencia? Vuelvan al sesgo del que hablábamos ahorita. Si yo tengo una máquina que me dice que es 90% con probabilidad de reincidente o 99%, que racionalmente uno, ¿qué podría pensar desde el punto de vista de la presunción de inocencia? O sea, ¿cómo podría afectar esto realmente la garantía de la presunción de inocencia dentro de un proceso? Pero además piensen en el indubio pro reo. Si nosotros queremos trasladar acá una ciencia matemática, entonces ¿cómo vamos a medir el indubio pro reo? ¿Con porcentajes? Entonces si es más del 80, si es más del 90, entonces ya no le aplico el indubio pro reo, pero si es menos del 70 sí se lo aplico. Miren ustedes que el hecho de traer acá supuestas respuestas exactas pues también nos hace poner en un cuestionamiento algunos principios que no pueden depender de los números ni de las ciencias exactas. Ahora, derecho a la libertad, por supuesto que es uno de los que más se afecta, precisamente porque hoy en día esos desarrollos están enfocados en eso. Es que miren ustedes, volvemos al problema del derecho penal de la seguridad. Entonces, ¿cómo nos sentimos más seguros en una sociedad? Porque entonces la máquina dice que esa persona es reincidente, entonces mejor yo lo llevo a la cárcel y lo dejo detenido desde el proceso. Entonces, allí, ¿qué es lo que sucede? Pues que evidentemente estoy afectando en mayor medida el derecho de la libertad del ciudadano desde el mismo momento del proceso. Y aquí piensen ustedes además en lo absurdo que es el argumento de la inteligencia artificial en este punto, porque piensen en lo que hablábamos ahorita del señor Loomis, que decían es que como usted es hombre pues es más reincidente. A ningún fiscal le sería válido decir en un argumento de una medida de aseguramiento que solicita que la persona sea detenida porque es una persona que tiene un riesgo para la comunidad porque es hombre, y las estadísticas dicen que los hombres son unas personas o un grupo de población que delinque más que la mujer. Ese argumento yo estoy segura que ningún juez lo aceptaría. Entonces, ¿por qué si lo hace la máquina sería aceptable? Pues evidentemente no puede ser aceptable porque el argumento es el mismo, la diferencia es que yo lo estoy validando bajo la autoridad de la máquina. Ahora, principio de culpabilidad, proporcionalidad y de derecho penal de acto, ya lo habíamos advertido cuando hablábamos de cómo utilizar la herramienta en la imposición de la sanción y la dosificación de la sanción. Si la sanción depende de qué tan peligrosa es la persona y cuánto tiempo requiere para su resocialización, pues evidentemente se viene abajo el principio de culpabilidad porque ya no es el derecho penal de acto, ya no es la proporcionalidad de la sanción, es la proporcionalidad a el porcentaje de peligrosidad y de necesidad que le detecte la máquina. De hecho, recuerden ustedes que hace muchos años se declararon precisamente, se declaró la inconstitucionalidad de las medidas de seguridad para inimputables que no tenían término por eso, porque decían es que la medida de seguridad no puede ser, si el señor entonces no tiene o la señora no tiene posibilidad de curarse, entonces se va a quedar con medida de seguridad toda la vida. No, y por eso la Corte en su momento las limitó. Esto sería más o menos revivir esa discusión, pero ahora por lo que la máquina tase. Bien. Entonces con esto, y para cerrar y respetar el tiempo, entonces con esto, mire, lo que yo les quiero mostrar es que nosotros definitivamente no le podemos dar la espalda a la tecnología. Está acá, o sea, la tenemos adentro, dentro de nuestra administración de justicia, dentro de la casa, dentro del carro, o sea, no le podemos dar la espalda. Pero tenemos que ser ponderados, tenemos que ser racionales a la hora de tomar este tipo de decisiones. Así como tomamos decisiones cuando decimos, yo sí subo mis fotos a las redes sociales o yo no las subo, o yo sí expongo esta parte privada de mi vida o no la expongo, igual tenemos que hacerlo en la administración de justicia, porque lo que no podemos es dejarnos seducir por el canto de sirena de que la inteligencia artificial es objetiva y que es lo mejor y que nos va a poner a salvo como sociedad, y entonces a partir de allí empezar a justificar decisiones e instrumentos que evidentemente van en contra de los derechos humanos, que evidentemente van en contra de las garantías del proceso penal. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Pues que vamos a terminar deslegitimando mucho más nuestra administración de justicia. Muchas gracias.